Senador, indudablemente el principio de la concertación es el principio de la democracia, es el contrato social. Si no hay un principio de concertación entre los diferentes, los diversos, no hay democracia. Tú no puedes plantear el principio de concertación con los trabajadores si estos no están asociados. Imagínese lo que sería Colombia si los 18 millones de ocupados estuvieran asociados como trabajadores. Imagínasela. Las clases medias altas contratarían niñas menores de edad de sirvientas. ¿Sería este país uno de los países más desiguales socialmente del mundo cuando esa organización de los trabajadores podría distribuir parte de la riqueza en la sociedad? A las mujeres que llegan a ser contratadas en eso que llaman contratos de prestación de servicios por 3 meses, las acosarían sexualmente los jefes de personal de las empresas o del Estado. Imagínense ese país, ¿cómo sería? ¿Comprarían a los pobres en familias en acción para votar por el presidente? ¿Transformando en limosneros la política social? Con una clara construcción de perpetuación del poder a partir de la compra de la conciencia por la miseria misma de la gente. ¿Estarían las mafias en el poder? ¿Habrían 50 congresistas en la cárcel? Con 18 millones de trabajadores asociados, ¿usted cree que hubiera un Congreso que se hubiera permitido en esta sociedad haciendo leyes solo y gracias a los criminales dentro del Congreso de la República? Que esa es la verdadera alianza electoral que han hecho ustedes, señores del gobierno, una alianza electoral con el narcotráfico. O si no, ¿cómo se aprobó la reelección? ¿O cómo se aprobó la ley de reforma laboral? ¿Fue con los votos nuestros, de los que están aquí presentes? ¿O con los votos de los que están en la picota? Cuénteme, haga las cuentas bien hechas, ministro. Eso llama una alianza electoral con el narcotráfico, con lo peor del crimen. La lumpen burguesía le llamaban a eso. Pero no nos imaginemos solamente eso. El debate estaba centrado ni siquiera en el tema del número de sindicalistas asesinados, sino sobre si este gobierno tiene una política antisindical o no. Hubiera esperado de la defensa del señor, ¿cómo se llama el del Cauco? Salazar, que siempre se convirtió en el escudero a falta de varios de sus copartidarios del partido que pedían cupos a los carteles del narcotráfico para exportar cocaína. A tal grado ha llegado la humanidad, del humanismo y la doctrina social conservadora. Yo me pregunto si esos defensores lo que deberían mostrarnos no es si el pueblo está en la guerrilla, que es lo que siempre dicen, sino si de verdad hay una política prosindical. Si el Estado, si el gobierno promueve la asociación de los trabajadores, sabiendo que entre un patrón y un trabajador el más débil siempre es el trabajador. ¿Ustedes promueven el sindicalismo en Colombia? Yo me pregunto a veces, oyendo a Marta Lucía Ramírez, ¿por qué en Bavaria, la principal empresa privada de este país, no hay un sindicato? ¿No había un sindicato antes, ministro? ¿Quién lo acabó? ¿Por qué en la principal empresa de este país no hay un sindicato? Hablaba Marta Lucía de los periodistas, de la prensa. ¿Cuántos sindicatos de periodistas hay en Colombia? ¿Se puede hacer en Caracol Radio un sindicato de periodistas o qué les pasa? ¿Ustedes están protegiendo la asociación de los periodistas en Colombia bajo el principio de la libertad de prensa que comienzas por ahí? ¿Nos están ayudando? A ver, en RCN hay sindicato. Cuénteme, ministro, en RCN hay sindicato y tiene un contrato con el Estado, ¿no? Del cual salen millonarias en dólares ganancias. ¿Por qué no hay sindicato en RCN? Vayamos más allá. Los policías muertos y la emoción de hablar de los policías muertos. Sí, y hay un sindicato dentro de la policía.
Pregunto yo, ¿ustedes han promovido un sindicato dentro de la policía? ¿Eso es criminal, es bárbaro plantearse un sindicato de la policía? ¿Cuántas veces lo han impedido? ¿No es un sindicato el de la policía el que podría proteger incluso muchas veces por el cansancio de esas personas que las hacen trabajar no 8 horas, sino días enteros, noches enteras? ¿Cuántas veces no hubieran salvado vidas? Habría que decirle a Marta Lucía, si estuvieran aquí, esa posibilidad de asociación de la fuerza pública, vidas de los propios trabajadores, o es que los policías no son trabajadores. Ustedes se orinan del susto si se llega a plantear la construcción de un sindicato de la policía. Ustedes no quieren el sindicalismo porque les parece comunista, guerrillero y terrorista, y porque es el producto de una mentalidad mafiosa en la conducción de los procesos económicos en Colombia, que Núñez impiden la idea de una sociedad concertante, de una sociedad entre iguales, en donde al poder económico del empresario se le pueda equilibrar con el poder asociativo de los trabajadores. Claro que ese objetivo, con 18 millones de colombianos asociados, nos permitiría construir una democracia en Colombia. Yo quiero terminar con esto, para que los citantes acaben el debate como tiene que ser. No lo acaben, lo concluyan. Marta Lucía Ramírez dijo que se reunió con una nueva asociación sindical, que no es más sino el intento de dividir más el sindicalismo colombiano. Estaba contentísimo que la invitaron un día sábado y ella dejó sus labores empresariales para ir a reunirse con el sindicalismo que ella considera el mejor. Mire qué mentalidad. Entonces los sindicatos tienen que pensar como los empresarios. Si los sindicatos tienen que pensar como los empresarios, ¿para qué sindicatos? Es más, se reúne con esa asociación y se le olvida pronunciar el principal sindicato que hace parte de esa aglomeración. Se llama Sintra-Inagro. Inagro, o sea, el sindicato de trabajadores bananeros en el Urabá. Son 15.000, de 10.000 a 15.000 afiliados. Y se le olvida que ese sindicato con el que ella se reúne es precisamente el sindicato que mayor número de sindicalistas muertos tiene en las estadísticas de Colombia. Una masacre de trabajadores bananeros, no la que denunció Gaitán, que además fue la misma empresa que la produjo, sino la actual, la contemporánea. Más de 1.000. Es el mayor, de lejos, es allí donde se produjo el genocidio sindical. Se le olvida ese detallito. Y se le olvida que la muerte de esos 1.000 sindicalistas produjo el cambio de la política del Sintra-Inagro. ¿Ustedes por qué creen que matan sindicalistas? ¿Por deporte? ¿Por puntería? ¿Por locura? A los sindicalistas los matan en Colombia para que las empresas puedan ganar más plata. Esa es la realidad del beneficiario de la muerte de los sindicalistas bananeros en el Urabá, señor presidente.